de la filosofía y, digamos, de algún modo es una invitación a pensar desde otro lugar. Es un título irónico, el sirve, porque es la pregunta que más me hicieron desde mi mamá. Ahora les voy a contar cómo fue ese momento trágico donde le conté a mi mamá que iba a estudiar filosofía y me dijo, ¿para qué sirve eso? Y me mató, ¿no? Digo, porque la pregunta por, digamos, la utilidad es una pregunta que la filosofía pone mucho en cuestión, pero todo el tiempo me ha pasado, y de ahí el título del libro, que cuando alguien me dice ¿a qué te dedicas? Yo suelo decir docente, que es lo que soy antes que nada, pero ¿docente de qué? ¿O a qué digo? De filosofía. Y es la pregunta recurrente, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cura enfermedades? No, nos enferma más de algún modo, digo, porque es como que uno empieza a hacerse una cantidad de preguntas que nos terminan más bien angustiando, más bien como desbordando, perdiéndonos, cayéndonos en ese abismo del conócete a ti mismo casi indefinido, infinito. ¿Construye puentes? No, rompe todo puente, digo, al revés, la filosofía desarma, todo es una experiencia de derrumbe. Cuanto más uno se pregunta, más inestable uno está, ¿no? Con lo cual, más que nada, es importante poder contestar la pregunta ¿para qué sirve? Porque más que nada genera esa reactividad que es, mejor no la hago la filosofía, y de hecho no es una disciplina, recién ahora empieza a circular un poco más, aunque es recontrancestral, pero bueno, genera miedo. Es como, es un montón, ¿no? Yo, si alguien me preguntara, definí la filosofía en una palabra, en un concepto, yo diría ese: demasía. Es un montón. Es un montón significa que es un tipo de pregunta, la que habilita, la que horaga la filosofía, que todo se te vuelve un montón. Porque vas a fondo. Y perdón empezar así en un día tan lindo, pero cuanto más vas a fondo, más te das cuenta que en el fondo no hay fondo. Y entonces se vuelve medio insoportable, porque todo se te empieza a resquebrajar, todo se te empieza a desestabilizar, todo te perturba. Uno vive una vida cotidiana donde no se hace las preguntas a fondo, porque cualquiera de las cosas y de las prácticas que hacemos en el día a día, si le hacemos la pregunta intensa, aguda, la pregunta que va a los bordes, nada en el fondo tiene sentido. Es un montón. Esa es mi respuesta. Es un montón. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo hacer filosofía 24 horas todo el tiempo? No es muy aconsejable. Uno no daría un paso, ¿no? Porque todo te lo preguntas. Imagínate que ante cualquier situación, no sé, recién fui al baño, tenés ganas de ir al baño. Entonces te haces las preguntas filosóficas. ¿Por qué el cuerpo humano tiene que expeler parte de los líquidos? ¿Por qué lo que entra sale? ¿Por qué hay una adentro y una afuera? ¿Por qué hay un baño? ¿A dónde van los residuos que salen en el baño? Te measte encima, digo, mientras te haces todas las preguntas, no resolvés. La filosofía no resuelve problemas. Los crea. Problematiza la realidad, y donde menos parece que hay que problematizarla, más pone el dedo en la llaga. Porque es al revés, cuando todo se cae a pedazos es fácil hacer filosofía. Lo difícil es hacer filosofía cuando todo funciona bien, porque uno dice, ¿para qué? Si anda bien. Lo que pasa es que la filosofía es una actitud de sospecha, al revés. Cuando todo funciona bien, la filosofía dice, te están cagando acá. Porque no puede funcionar todo tan bien. O sea, nacemos para morir. Nada puede funcionar bien en el fondo. Entonces, sospechá. Los grandes filósofos son filósofos de la sospecha, ¿no? Ricard llamaba la escuela de la sospecha a tres grandes pensadores, Marx, Nietzsche y Freud.
te haces un cóctel con los tres y quedás como dado vuelta, porque nada de lo que vivís en lo cotidiano se sostiene, todo empieza a mostrar sus versiones ocultas, sus intereses espurios, que las cosas no son como parecen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la introducción. Básicamente, bienvenidos. Hoy es sábado. Sábado es el día de... rige Saturno. Saturno es Cronos. El sábado es el dios, es el día dedicado al tiempo, es el dios del tiempo el que rige el día de hoy. Ayer era viernes, rige Venus, Afrodita, era el día del amor. Me imagino que todos hicieron el amor ayer porque... levante la mano, no. No porque van a mentir, todos, sí. Mañana es el día de la angustia existencial, ¿no? El domingo, miren, imagínense esta charla mañana a esta hora, con lo que implica el domingo. El domingo es un día angustiante, no se entiende bien por qué el domingo nos pega tan duro. Yo creo que hay algo, ¿saben de qué? ¿De qué tenor? Como que el domingo uno para, en serio. Es un día muy filosófico para mí, porque uno, al dejar de trabajar, conecta con esa interioridad de la que hablaba, y básicamente lo primero que hacemos es, lo digo así, es un día muy auténtico el domingo, porque como no tenemos que trabajar, entonces está muy direccionada nuestra libido erótica y sensorial en nosotros mismos. ¿Y qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta el domingo? Que toda la semana la vivimos trabajando para otros, la vivimos enajenados, la vivimos en contra de nuestro deseo, nos pasamos la semana siendo hiperproductivos, utilitarios, funcionalistas. Y entonces el domingo te angustias por exceso de autenticidad, en realidad. Igual cuando ya decís, no aguanto más esto, terminó el domingo, lunes ducha fría, a laburar. Y uno vuelve a la cadena de montaje que nos produce cotidianamente en esto que somos individuos supuestamente libres y autónomos, ¿no? Pero hay algo el domingo que tiene esa particularidad de conexión con algo propio, por eso creo yo que nos angustiamos por demás. El sábado es raro porque es el día del tiempo. ¿Qué experiencia del tiempo tenemos? Porque el sábado es el día de la fiesta también, es el día de la joda. Yo me acuerdo cuando era más joven, la sensación de no tener plan un sábado era como el horror. Hoy el mejor plan para mí para un sábado es irme a dormir. Digo, no tengo, porque mañana, domingo a la mañana, no me tengo que levantar temprano, no tengo que laburar. Entonces es, digamos, el aprovechamiento, entre comillas, de esa noche. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa que el sábado es el día que rige Cronos? ¿Saben quién es Cronos? Saturno, el dios del tiempo. La imagen muchos la deben conocer. Es la de Cronos devorándose a sus hijos. El tiempo todo se lo lleva puesto. Ahora voy a contar una experiencia que tuve con eso. Todo se lo devora. Yo simplemente quiero marcar una diferencia. Ustedes un sábado hicieron un paréntesis en el tiempo y vinieron a escuchar una charla de filosofía. ¿Son conscientes que un sábado a la tarde, mientras el 99% del mundo se está preparando para irse de joda, ustedes vienen a angustiarse a una charla de filosofía? Primera conclusión, tienen problemas, pero graves, porque aparte no se van, persisten. El sábado nos propone una experiencia, les decía, del tiempo diferente, pero quiero entender por dónde pasa el tiempo. Vieron que el tiempo, como el amor lo tenemos más trabajado, pero hay como, lo voy a decir así, hay una versión hegemónica del tiempo, de la que nos cuesta mucho salirnos. Ninguno de ustedes diría, hay otras formas de relacionarnos con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una, ¿cuál? El tiempo va para adelante.
reloj. Asociamos al tiempo con el reloj. Un gran aparato, el reloj, destinado a medir y disciplinar nuestra productividad cotidiana. No solo en el trabajo. El trabajo es lo que menos me preocupa, porque está expuesto frontalmente que el disciplinamiento en el trabajo, que es la productividad que uno tiene que cumplimentar y rendir en las 8 o 10 horas que uno labura. Me preocupa otro modo de la temporalidad productiva, que es cómo organiza uno su día. Se levanta y diseña 5 minutos para bañarme, 5 minutos para tomar el desayuno, 3 minutos para hablar con mi hijo. Guay que tu hijo te quiera seguir hablando, ya está hasta acá. ¿Por qué? Y porque se me fue la mañana. Esa cadena de montaje se vuelve una cadena de montaje existencial, con el reloj como dispositivo, digamos, principal. Porque no es solo que el tiempo es lineal, sino que en esa linealidad el tiempo se vuelve secuencial, cronológico, pero sobre todo productivo. Digo, hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué carajo es aprovechar el tiempo? ¿Aprovecharlo para qué? Para que en un lapso pasen cosas. ¿Qué cosas? ¿Venir a una charla? ¿Qué es aprovechar? ¿Cómo están aprovechando su sábado? ¿Escuchando estas pelotudeces? ¿Dónde está el aprovechamiento? ¿Por qué pensar el tiempo en términos económicos, de rédito, de rendimiento? Me quiero detener en el verbo rendir. Está muy de moda, como muchos verbos en estos tiempos. Todo tiene que ser rentable, tiene que rendir. Rendir en términos económicos, o sea, tiene que dar ganancia. Algo que rinda tiene que dar ganancia. Una charla de filosofía que nos haga cuestionar las bases mismas de nuestra existencia no solo no da ganancia, da pérdida. Tal vez perdernos un poco de lo que otros quieren que nosotros seamos sea una verdadera forma de libertad. Liberarnos, ¿no?, de esas exigencias, de esos mandatos, perderse. Que el tiempo nos rinda. Segunda acepción del verbo rendir, peor que la primera. Rendir examen. Odio la sensación de que todo el tiempo nos están examinando, evaluando. A ver el cuerpo, a ver la astucia, a ver la inteligencia. Todo el tiempo, ¿no? Uno se forma, además desde chico, en la examinación permanente, porque digo, dentro de todas las características de la escuela, si podemos nombrar, hay un montón y en conflicto entre sí. Una es la examinación permanente, ¿no?, que es tremenda, porque mata el deseo. El examen mata el deseo. Nadie va a pasarla bien a un lugar donde todo el tiempo te están tomando examen. Les propongo una tercera acepción del verbo rendir, nada más que para pelearme con las primeras dos. Rendirse. Rendirse a lo que otro exige de nosotros. Vos tenés que hacer esto. No, me rindo. No entro. No ingreso en lo que el otro exige que uno sea. En realidad es un rendimiento liberador. Es un perderse que en el fondo paradójicamente constituye, no sé si una ganancia, pero una forma de romper con la expectativa de un dispositivo social que nos lleva puesto. En esa idea del tiempo productivo, les cuento, vieron que los que hacemos filosofía siempre vamos a los griegos, que es un poco una de las raíces de nuestro pensamiento. No es la única, pero es una de las tantas, ¿no? No es la única, menos en América Latina, que tenemos tantas raíces paralelas y conflictivas, en disputa también. Lo interesante del mundo griego es que muchas ideas que hoy nosotros las tenemos como homogéneas, como unilineales,
como con un único sentido, digamos. En el mundo griego tenían varios. Ni hablar, no me quiero meter porque es un quilombo, con el politeísmo. Pero ya de por sí, que los griegos tuviesen muchos dioses, ya es un montón, ¿eh? Digo, para todos nosotros, creyentes o ateos, hijos de una cultura judeocristiana con un Dios único, la idea de que hay muchos dioses que además se matan entre sí, se odian, se aman, tienen sexo, se traicionan. Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Digo, imagínense que nosotros somos hijos de una cultura que cree en un único Dios de modo absoluto, cuya herencia en la tierra, a ver si se entiende, es la idea de una verdad absoluta. De tanto creer que hay un único Dios allá en el cielo, terminamos creyendo que hay una única verdad acá en la tierra. En cambio, si el cielo es un cielo plagado de tanta diversidad de deidades, hay que ver después qué se consuma acá en la tierra, ¿no? Como diferencia. No es casual que los griegos inventaron la democracia, por ejemplo, donde hay diferentes puntos de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esas deidades, digamos, distintas, muchas de las categorías que para nosotros son únicas, para ellos eran varias. Por ejemplo, no tenían un único Dios para el amor. Para nosotros todo es amor. De esto hablé el año pasado, si alguien vino el año pasado. Nosotros le decimos amor a la pareja, amor a los hijos, amor a la patria, amor a Dios, amor a la camiseta, amor a mi amado Estudiantes de La Plata. Amor, amor, amor. La misma palabra, la misma categoría, el mismo concepto. ¿De verdad? ¿Es el mismo amor? El amor por Estudiantes de La Plata que el amor por tu mamá, que el amor por tu novia. Y más o menos, dicen, ese amor. Pero los griegos tenían, una cosa era Afrodita, otra cosa era Eros, otra cosa era la filía, otra cosa la astorgé. Tenían diferentes formas de pensar el amor que no tenían nada que ver una con la otra. Un mundo en ese sentido, digamos, más amplio. Nosotros terminamos como con un reduccionismo que no está bueno, porque termina ese reduccionismo generando, digamos, que muchas de esos temples o de esas sensaciones pierdan su diferencial y se vuelvan casi lo mismo, se economicen en el mal sentido del término. Con el tiempo pasa lo mismo. Habían diferentes, bueno, con el amor, para el que le interesa, una cosa es el amor eros, que es el amor romántico, el amor erótico. Otra cosa es el amor filía, que es el amor comunitario, el amor familiar, el amor en la amistad. Otra cosa es el amor ágape, que es el amor como entrega, como retiro. Son formas muy distintas. El amor eros no puede ser amor con Dios, para nada, porque es un amor que tiene que ver con el deseo. Y si tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la falta. Nadie puede amar a Dios en términos de deseo y falta, porque Dios es plenitud completa, entonces otro tipo de amor, etcétera, etcétera. Con el tiempo pasa lo mismo. Está Cronos, sábado, tiempo lineal, vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar el tiempo, hacerlo productivo. Pero había un muchacho con un mechón que andaba en un caballo que se llamaba Kairos, que era otro dios, ¿de qué? Del tiempo. Pero ¿cómo? Si el tiempo es uno. No, el tiempo no es uno. El tiempo puede ser lineal, pero puede ser circular. ¿Qué es eso? Pero lo voy a plantear desde otro lugar. Les voy a proponer pensar una categoría del tiempo para que se entienda y la relacionamos con nuestra presencia hoy acá. Hay una palabra, hay muchas, pero les tiro una categoría temporal muy extraña para hablar del tiempo, que es la siguiente palabra. La palabra rato. La usan, ¿no? Me tomo un rato. ¿Para qué? Para venir a escuchar una charla. Les hago una pregunta muy difícil, piénsenla.
¿Cuánto dura un rato? Media hora. 10 minutos, Media hora. 1 hora, Media. media. Difícil, ¿no? Bueno, les doy mi respuesta. Los ratos no duran. Justamente, ¿por qué no duran? Porque aunque nos cueste, es una experiencia del tiempo que no es cuantitativa, no vale el reloj, es cualitativa. Me tomo un rato significa tiro el reloj a la mierda. Y en ese rato, el tiempo no pasa, no dura, porque estoy conectando con lo que está sucediendo. Me tomo un rato para escuchar una charla, listo. El que está ahora mirando el reloj, nada, me cagó. O no funciona la transferencia en esta charla. Me tomo un rato para irme a dar una vuelta. Les repregunto, ¿a dónde van cuando van a dar una vuelta? Respuesta, no van a ningún lado. Es interrumpir la compulsión a tener que ir siempre productivamente a algún lugar. Hasta que me voy a dar una vuelta. Cambio la perspectiva espacial de lo que es moverme. Con el rato pasa lo mismo. Me tomo un rato, dejo de pensar cuantitativamente y productivamente en el tiempo y conecto con algo cualitativo. Bueno, este es un ejercicio que hace la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Para esto, para de repente agarrar un concepto como el del tiempo, empezar por algo muy obvio que es, estoy acá un sábado, el sábado, fíjense que de cualquier palabra, de cualquier concepto, de cualquier categoría, puedo agarrar y desplegar preguntas, asociaciones, pero lo interesante de la filosofía es que las preguntas que hace no son preguntas que buscan respuestas. La filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Yo sé que parece una estupidez, pero no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas instituidas, las verdades establecidas, las certezas hegemónicas, las formas del pensar del sentido común que nos instaura en una manera monolítica y unilateral del pensamiento único. Rompe eso. Son preguntas molestas que inquietan, que perturban, que no hacen falta. Yo cuando me hago esas preguntas filosóficas vienen y me dicen, ¿para qué? En vez de es un montón me dicen, es menos. Con menos uno vive más feliz. Sí, ya sé, pero no puedo. Ojalá, yo a veces, esto lo digo de corazón, todas las mañanas me levanto y digo, ojalá hoy pueda creer en algo con absoluta honestidad, transparencia y devoción. Y a los 2 minutos ya estoy angustiado. Porque la cosa no cierra, como quieran, pero no cierra. Y pasé, tuve mi etapa de creer mucho en algo superior, en algo inferior, creer en una idea, en una ideología, creer en el amor, ¿no? Uno se aferra al amor como... El amor es una gran religión en algún punto. Vieron que uno le dice, muchas veces dice, ¿crees en Dios? No. No, soy ateo. ¿Por qué? No puedo creer en algo así, inexplicable. Ah, ok. ¿Y en el amor crees? Ay, sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Y qué es el amor? Y el amor, te dice, es un sentimiento sublime, trascendente, supino, que eleva el espíritu a una zona inclasificable donde algo del sentido de la vida se te plasma. Eso es Dios, boludo. O sea, ¿qué decís que sos ateo entonces? Si la definición de amor que tenés es exactamente la de una trascendencia, no pasa por una figura lo religioso, pasa porque no nos alcanza lo que hay acá. La filosofía, les decía, no se hace preguntas para encontrar respuestas, sino para cuestionar las respuestas establecidas, confronta contra el sentido común. ¿Qué es el sentido común?
es una forma de pensar inauténtica, a la que todos tenemos que pertenecer. Heidegger, filósofo del siglo XX, la denomina el impersonal sé. C-S-E. Pensamos lo que se piensa. Deseamos lo que se desea. Sentimos lo que se siente. ¿Quién es ese sé? Que en realidad creemos que estamos pensando, pero nos están pensando. Creemos que estamos, no sé, doy el ejemplo más obvio, creemos que estamos posteando algo de manera singular, libre y autónoma, y no estamos más que ingresando un dispositivo algorítmico que nos utiliza a nosotros como parte de un gran sistema que necesita que estemos todos poniendo nuestra energía en reproducir infinitamente nuestra extimidad en los posteos cotidianos. Es otra cosa. Se juega otra realidad ahí. Ese es el sentido común. Cuando uno rompe con el sentido común y queda medio en los márgenes, ¿no? La filosofía da esa sensación. Cuando uno se empieza a preguntar, ¿cuáles son las preguntas filosóficas, ¿no? Que uno se empieza a hacer, que no tienen que ver justamente con la urgencia de lo cotidiano, que tienen que ver con las experiencias propias de, no sé, de entenderme a mí. Esas preguntas que uno se hace que en general no tienen respuesta, digamos, por decirlo de algún modo. Yo cuando le dije a mi madre que iba a estudiar filosofía fue todo un cimbronazo, pero porque, bueno, mi mamá era de una época, yo estudié, ni bien volvió la democracia a la Argentina, para mi mamá estudiar filosofía era cosa de drogadictos y terroristas. Yo le expliqué a mi mamá que no se podía ser drogón y terrorista al mismo tiempo, que no funciona, no hay síntesis, digamos, de ambas, pero no tenía sentido del humor. Ella, todo mi quinto año, estaba desesperada por saber qué iba a estudiar. Yo le dije, estoy pensando, estoy en duda. Mi vieja pensaba que la duda era entre una carrera tipo filosofía, letras, artes, que sabía que yo tenía esa especie de inclinación, y una carrera normal, como arquitectura, medicina. Nunca pensó, yo tenía una duda que era entre filosofía y letras, que para el 95% de la humanidad son la misma carrera, aparte, como que no las distinguen, pero yo, no sé. Y bueno, me jodió, y un domingo al mediodía, cuando me desperté con resaca, con mis 17 añitos, me volvió a insistir, ¿qué vas a estudiar, Darío? Y le dije, filosofía. Y en ese momento mi mamá hizo algo muy de actriz, era una gran actriz mi vieja, hizo este gesto, y dijo para sus adentros, pero para que yo la escuche, lo que le pasó con mi respuesta, que es filosofía. Dijo así, mira, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? ¿Entienden que para mi mamá, mi hermano Mauro Zeta es una persona normal? Que se la pasa con policías, delincuentes y cadáveres. Pero es normal. Tremendo. Yo me puse tan mal, porque bueno, nada, uno como hijo necesita el reconocimiento más de su madre. Y estuve 3 semanas demostrándole a mi mamá la normalidad de la filosofía. Desesperado. Pero la volví loca, Era como con argumentos, esos argumentos tipo, mira mamá, no puede ser que vos pienses que la filosofía es anormal. Vos sabés que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Sí. Bueno, entonces si la filosofía es anormal, pero es la madre de todas las ciencias se vuelven anormales. Por lo tanto, no te subas a un ascensor.
pará, Darío, me decía, pero era como que quería ganarle esa batalla, ¿no? ¿Sabés que la primera facultad que se fundó en la Argentina fue primero la de filosofía y después la de arquitectura, por ejemplo? O sea que, ¿y de cuándo es la filosofía? O sea, miles de argumentos. Yo daba una batalla epistemológica para demostrar la normalidad de la filosofía. Les traigo esto porque ahora les voy a desarrollar el otro punto que tiene que ver con para qué sirve la filosofía, donde mi estrategia fue parecida. ¿Qué es esto? Yo me dediqué muchos años a tratar de demostrar que la filosofía sirve para mucho más de lo que uno cree. Hasta que me di cuenta que lo que tenía que demostrar es que la filosofía no sirve para nada de lo que se espera que sirva y que esa es su virtud, que nos reconcilia con lo inútil para dejar de ser una maquinita utilitaria todo el tiempo. Pero ahora vuelvo a eso. Le digo a mi mamá todo esto hasta que un día, a las 3 semanas, mi vieja me dijo, basta, Darío, no me hables más. Y me mira y me dice, ¿sabés qué pasa? Se lo juro por Dios esto, literal. ¿Sabés qué pasa? El hijo de Betty va a ser contador. Ni siquiera me dijo, va a estudiar. Va a ser contador. ¿Y yo qué le digo a Betty? Que el mío va a ser filósofo. ¿Quién es Betty? Su mejor amiga. ¿Qué tenía mi mamá? Una competencia como tienen todos con sus amigos. Yo qué sé, a cada uno le pasa por algún lugar. A mi vieja le pasaba con Betty en esa competencia tremenda. Yo a esta altura no juzgo competencia porque cada uno, yo qué sé. Pero era Betty diciendo, mi hijo va a ser contador, y claro, mi mamá, yo la abracé. Decime por favor que es contador el muchacho. No es contador, el hijo de Betty, te juro, no es contador. Y no sé si es feliz tampoco. Le perdí el rastro, pero bueno. Pero el tema es Betty, no él, claro, porque no lo inculpemos. No. La vi hace poco a Betty, se la veía muy bien. Mi mamá murió, así que ya, Betty ya, digamos, marcha en la delantera. La abracé a mi mamá y le dije, vieja, me hubieras avisado. Le hubiéramos hecho un acting juntos a Betty. A mí me encantan los actings. Íbamos y le decíamos, Betty, que ya me recibí de una, le decía. Soy arquitecto. El ejemplo, esta historia es verdadera, ¿no? Pero tiene algo increíble con el tiempo. Me fui dando cuenta que todo lo que es la filosofía está como dramatizado en ese evento. Porque eso es la filosofía. La filosofía que cuestiona que las cosas tal como se exponen nunca son como son. Heráclito decía, lo esencial a la naturaleza le gusta ocultarse. ¿No? Esa idea del principito de lo esencial es invisible a los ojos, bueno, tiene un poco en Heráclito esa idea, digamos, las verdaderas intenciones y causas y razones nunca son las expuestas. Entonces, mi mamá me decía, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Y en realidad no estábamos discutiendo sobre la normalidad o anormalidad de la filosofía, estábamos discutiendo una cuestión de poder, que era su competencia con Betty, que aparte revela que la amistad es una relación de poder y que además revela que toda relación vincular es una relación de poder y que además revela que cada vez que prendas la televisión y te digan estos son los títulos que explican e informan acerca de lo que pasa hoy en el mundo y en la Argentina, busca el hijo de Betty, que no está ahí, no está en los zócalos, no está en los títulos, no está expuesto, porque nunca te van con la verdad en lo que te exponen.
nada, mi vieja no pensó todo esto, ni es una tramoya, pero es una forma muy humana, ¿no? Lo humano tiene esa dualidad. Vuelvo ahora, les cuento igual para vos, además, esta anécdota. Mi vieja nunca se reconcilió con que yo hiciera filosofía hasta que empecé a hacer filosofía en la tele. Ahí es, ahora sí. Y a mí, como yo ya la había perdonado en ese momento y me dio mucho amor, mucha ternura, y entonces, nada. Pero no hubo caso, ¿no? Había algo, y hay algo de la filosofía que genera, o sea, es grieta con la filosofía. O te copa, o te parece una recontrapelotudez, o una pérdida de tiempo, o algo que no suma, etcétera, etcétera. Entonces me quiero detener en esto que les decía antes. ¿Para qué sirve la filosofía, no? Animo una respuesta. La filosofía sirve para cuestionar que todo tenga que servir para algo. O para alguien. Porque préstame el verbo servir. Con esa dualidad semántica, servir en términos utilitarios y servir de servilismo, de servidumbre. No nos volvemos siervos, servidumbre a la hora de estar siempre pendientes de esa utilidad exasperada en todo lo que hacemos. Dicho de otra manera, ¿la utilidad está en las cosas o la utilidad supone un valor con que el ser humano le impregna a las cosas un sentido? Porque nosotros tenemos, es increíble, para el sentido común la utilidad está en las cosas. Es decir, el sol, que recién estaba ahí, ¿para qué sirve? Porque la pregunta es siempre esa, ¿para qué está el sol? ¿Para qué? Y el sol es la fuente de vida del planeta Tierra y permite que todos podamos... ¿De verdad uno piensa que hay sol específica y especialmente para el destino de la humanidad, que es un planetita más que gira entre tantos otros planetas y entre tantas entidades estelares? Digo, solo podemos pensar al sol o a lo que sea, se dice así, antropocéntricamente, o sea, en relación a lo humano. Nos creemos el ombligo del mundo, todo lo relacionamos con nosotros. Por eso pensamos la utilidad siempre en relación a lo que hacemos, pero es una forma de pensar, no es la única. A mí y aparte agrego algo, si la utilidad no está en las cosas, sino en el ser humano, ¿cuál es el problema? Positivo, un problema copado, que puede ser de otro modo. Si la utilidad está en las cosas y no las podés cambiar, yo qué sé, pero si depende de cómo vos le proyectás sentidos a las cosas, vale que me pregunte, ¿puedo vincularme con la realidad no estando todo el tiempo pendiente de la utilidad, de su productividad? ¿Puedo? Muy difícil. Piensen algo inútil. Piensen en hacer algo inútil. Es re difícil, parece una pelotudez, pero pensemos en hacer algo inútil. ¿Qué sería hacer algo inútil? Cada vez que pensamos en una acción o una práctica que decimos, esto es algo que no sirve para nada, uno al toque dice, está bueno hacer algo que no sirve para nada y para tomar un poco de aire y después volver a hacer cosas que sirven para algo. Es como las vacaciones, uno dice, ay, me voy a la mierda, dejo de trabajar. Las vacaciones son el mejor momento del año para volver a recargar fuerzas y ser productivo y muy funcional el resto de todo el año, donde uno tiene que estar laburando sin parar. O sea, uno lo puede pensar desde ese otro lugar. Con lo inútil pasa lo mismo. Pero qué importante, qué experiencia fascinante pensar lo inútil. Estamos como en el borde ahí, porque nos cuesta.
Yo tengo este ejemplo, que es estar mirando una pared. Algo inútil, me voy a dar una vuelta, me voy a caminar y bueno, estar mirando una pared, algo absolutamente inútil. No se los recomiendo. Primero porque todos los van a mirar diciendo piró. Pero ponele que zafamos de la mirada del otro. A los 2 minutos de mirar la pared, empieza a correr una especie de, no sé si terror, es un montón, horror, que es un poco menos. Hay algo que se nos mueve a otro nivel. ¿Por qué? Porque de tanto mirar la nada, eso hace la filosofía, ¿no? Preguntarse por la nada, preguntarse por esas cosas que no tienen en principio sentido. De tanto mirar una pared en blanco, no te quepa duda que a los 5 minutos te estás mirando para adentro. Te lleva a otra dimensión, y cuando te miras demasiado para adentro, lo primero que surge es el horror. Hay una definición de filosofía que dice que la filosofía nace con el asombro. Son esas preguntas que nos hacemos frente al asombro que nos causa esto, nada, que el sol se ponga, que mañana salga, que yo esté hablando y me estén escuchando, que cada uno esté sentado y sienta desde su cuerpo y se pregunte, ¿soy un cuerpo? ¿Tengo un cuerpo? ¿Qué me pasa? Esas preguntas fascinantes, ¿no? de la filosofía son preguntas, digamos, que empiezan a aparecer cuando uno se mete para adentro, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Se me está yendo el tiempo, así que apuro con esto. Y aunque deje algunas cosas por ahí sin cerrar. Yo creo que la filosofía nos revela la posibilidad de algo inútil. Y entonces, así como... me acordé de lo que estaba diciendo antes, perdón. Que es que, así como la filosofía nace con el asombro, Nietzsche, un filósofo que yo leo mucho, que me gusta mucho, que es, martillazo limpio Nietzsche. Nietzsche decía, la filosofía es verdad que nace con el asombro, pero nace también con el horror. Y ese horror nos coloca en otra dimensión de cierto estremecimiento. La filosofía hace temblar, porque esas preguntas nos sacan de nuestros bordes farmacológicos. Son preguntas muy, muy angustiantes. Y quiero en esta última parte de la charla, que tiene su tiempo, no es que termino ya, pero entro a la última parte con este tema. Les voy a contar mi primera experiencia existencial. Yo me acuerdo de mi primera angustia existencial. ¿Ustedes se acuerdan? Mi primera angustia existencial, la primera pregunta existencial que me hice y que nadie me pudo responder y me volví absolutamente loco. Tenía 5 años. Cualquiera me puede decir, nadie se acuerda de verdad de lo que le pasó a los 5 años. Bueno, puede ser. En parte me acuerdo, en parte me contó mi vieja, en parte me miento a mí mismo, yo qué sé, humano. Voy ahí urdiendo y articulando la memoria. ¿Qué mierda es la memoria, no? Que, digo, no es cálculo, es cosas que en un momento te acordás, en un momento desaparecen, en otro momento irrumpen, yo qué sé. Pero yo claramente tengo la visión de estar 5 años en una escuela en el barrio de Villa Crespo, en un recreo, mis compañeros corriendo de un lado para otro, yo sentadito, solo, ya estaba solo, ya era el friki de la división por todas estas pelotudeces que pensaba y que las exponía, porque de chico hablás, ahora soy como más, prudente. Y entonces veo a los chicos correr y recreo.
recreo que es territorio de libertad, ¿no? Tipo, ¡ah! Y yo sentadito así, y como que se me blurió todo, se me difuminó las formas, y como, miren lo que sentí, lo que pensé en ese momento viendo la escena, me di cuenta que el tiempo pasaba. Punto. Me di cuenta del paso del tiempo y vi, en un segundo, vi a mis abuelos morirse, se murieron, a mis viejos morirse, se murieron, pero los vi a todos esos compañeritos morirse, tan vivos, vi esa escuela derrumbarse, vi al planeta explotar, vi el paso del tiempo. Dije, ¿qué? ¿El tiempo? Saturno, sábado, devorándose a sus hijos. Nada, me di cuenta que el tiempo pasaba y me angustié. Pero me angustié posta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era indetenible. Y entonces me puse a llorar. Pero a moco tendido. Angustiadísimo, porque cuando tenés 5 años y sos chico y te angustiás, llorás. Cuando sos grande y te angustiás, te clavas un clonazepam. Qué horror, ¿no? Qué necesidad de volver a angustiarse como cuando uno era niño. Algo de eso, la filosofía, vieron que la asocian a algo también de la niñez, de la pregunta ingenua, lúdica, disruptiva. ¿Qué te pasa? Venían todos mis compañeros. ¿Qué te pasa, Darío? La llaman a la señorita. ¿Qué te pasa, Darío? Nadie me decía Stan River, ¿no? En la escuela, imagínense. Z no existía como seudónimo. ¿Qué te pasa, Darío? Me decía la maestra. Y yo la miré llorando y le dije, el tiempo pasa. Y lloraba. ¿Saben qué hizo mi maestra? Me mandó a dirección. Pobre, ¿no? Digo, no sabía qué hacer. Pero mandar a dirección es como un significante muy cargado. Es como, ay, ¿qué hice? O sea, criminalizó mi angustia existencial. Con lo cual, a partir de ese momento, mi sensación es, si yo me hago estas preguntas y me siento mal, estoy en falta, estoy cometiendo una falta. La directora me abrazó, por lo menos, pero hizo algo peor para mí. Llamó a mi mamá. Pará, sáquenla de acá. Llega mi vieja, me ve llorando, me dice, ¿qué pasa, Darío? ¿Comiste? Todo se resuelve, ¿no? Porque aparte la angustia es como un agujero. Entonces yo creo que hay gente que cree que comiendo, como, digamos, resuelve la angustia. No, el agujero crece. Y entonces yo quedé muy traumado, hasta hoy, ¿no? Digo, quedé totalmente conmocionado con esas preguntas. Y mi vieja, que la reentiendo, desesperada, decidió llevarme a una autoridad que resolviese porque yo quedé como tarado todo el tiempo. Claro, ¿qué pensó mi mamá? ¿A quién puede ayudar a este chico? Un médico. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos biopolíticos de medicalización exacerbada de la existencia. Y el médico, después de verme, y ver obviamente que era un chico con problemas, me recetó, esto se lo juro por Dios, me recetó Valium. 9 meses tomando Valium a los 5 años. ¿A qué me dediqué? A la filosofía. ¿A quién se lo debo? A Bayer. No sé de quién es el Valium. No podés. Igual no sé, me habrá hecho un buen efecto, calculo, porque nada. Pero fue el inicio, no paré más. Me acuerdo de un amigo de mi papá,
a los años me dijo, vos tenés que leer filosofía por todas estas preguntas que te haces. Yo iba a un colegio religioso y le dije, ¿y qué es la filosofía? Me dijo, mira, me dio una respuesta tremenda. Me dijo, es como la religión, pero sin Dios. ¡Wow! ¿No? Y digo, pero no tiene sentido. Eso es la filosofía. Eso es una búsqueda infinita. Estamos buscando, ¿no? Está en la definición etimológica, la más famosa. Filosofía en griego es amor al saber. Pero amar es buscar lo que uno no tiene. Buscamos un saber que nunca alcanzamos. Si los que hacemos filosofía amamos el saber, deseamos el saber, buscamos el saber, si lo alcanzásemos al saber, ya no hacemos filosofía porque lo alcanzamos. Hacer filosofía es estar siempre en búsqueda, o sea, buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar. El día que le dije eso a mi mamá me dijo, ¿y para qué lo buscan? Digo, es que esa es la joda. Eso es el amor, perdón. En el amor estamos buscando en el otro algo que en realidad no existe. Suponemos que el otro tiene, que el otro nos completa, que es nuestra otra mitad, nuestra media naranja, todos esos mitos tremendos. Estamos buscando algo que más vale no encontrar, porque si vos creés que le encontraste al otro lo que le estás buscando, el otro te chupa un huevo ya. Se te disuelve el deseo. Digo, hay deseo porque eso que estás buscando nunca lo encontrás. Que también rompe las pelotas, nunca encontrarlo. Pero bueno, esa es la parte que duele del amor, no es pura, ¿no? Armonía. Con la filosofía es amor al saber. Y entonces estamos todo el tiempo buscando un saber que sabemos que no vamos a alcanzar. Y no es algo infructuoso que nos ponga mal. Es como al revés, es liberarse de un conjunto de sentidos que parecen ya definidos, al revés. Ese tipo de búsqueda a mí me resulta muy liberadora. Esa fue mi primera pregunta existencial. ¿Por qué el tiempo pasa y por qué no lo podemos detener? ¿Ustedes se acuerdan sus primeras preguntas existenciales? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir ahí a que me diga el que quiera cuál fue su primera pregunta existencial. Levante la mano. Solamente dice la pregunta, nada más. ¿Alguien se animó? A ver. Yo me pregunté, ¿cuál es mi misión? Tremenda pregunta. Me imagino que ahora estás absolutamente convencida y segura de cuál es el propósito de tu vida. No. Eso puede significar que sigas siendo niña, como algo positivo, ¿no? O que nunca encuentres esa misión. Y es del tipo de preguntas existenciales de las que hablábamos, porque una pregunta existencial, se llaman existenciales porque no tienen respuestas, hacen a una existencia en búsqueda, pero creo que es una pregunta vital para todos. Ella le pone la palabra misión, que tiene otra carga, pero ¿para qué vinimos? O sea, ¿de pedo? ¿Para nada? ¿Para estar? Vieron que no, o sea, nos falta algo, necesitamos como... Uno cree que el amor medio cumple ese propósito, ¿no? Esta vieja idea, en Platón está de tener hijos, de crear obras, ¿no? Como es el plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, ¿no? Como algo de la descendencia, pero no sé si la descendencia termina de explicar. Yo ya tengo 3 hijos, escribí 5 libros, planté 10 millones de árboles y sigo angustiado como el primer día, porque... Por el Valium, claro, el Valium me cagó. Planté Valium, la semilla, planté la pastilla. ¿Quién más me dice su primera pregunta? A ver, permiso. Acá. Decime. La pregunta era, ¿por qué no veo a Dios? Tremenda, tremenda. ¿Lo viste? No, 8 años. Igual alguien
religioso te diría la forma de presentarse de Dios es justamente desde la invisibilidad. Si lo vieras, salí corriendo, porque seguro no es Dios. Pues Dios no se presenta a la vista, ¿no? Pero se recontraentiende que uno, sobre todo si nació como yo en familias religiosas, tu primer, digamos, conflicto es, pero estoy creyendo en algo que no veo, ¿no? Y es un montón, y está bueno pasar también por esa duda, después cada uno para qué lado va. Para vos, ¿y se la preguntaste a alguien la pregunta? Sí, mi mamá decía que Dios estaba en el centro de la mesa y yo no lo veía. Ah, me mató. ¿Que era un centro de mesa, Dios? Como... Muy buena. Re tierna tu mamá. Acá. ¿Quién más se anima? A ver acá. Sí, tu primera pregunta. A los 5 años, ¿qué había después de la muerte? Ya sabés, ¿no? No. ¿Pero tenés alguna semiconvicción o no? Seguís buscando. Sigo buscando. Es la pregunta esa, ¿no? De las preguntas más, más acuciantes que uno se hace. Es de las preguntas existenciales más acuciantes porque todos nos preguntamos qué hay, nos damos respuestas, pero esas respuestas por ahí duran, no sé, unos años y después, nada, ya se desmitifican o te dejan de convencer, ¿no? Pero son esas preguntas que hacen a lo humano, ¿no? Porque todos nos morimos, digo, la muerte es como el lugar común que nos unifica a todos en un destino. Después, bueno, el que puede creer que hay algo que sigue, probablemente, más allá de que haya o no algo después, te alivia en tu paso por acá, eso no me cabe duda. Yo no puedo, yo todas las mañanas me levanto y digo, quiero creer un poco más, pero no puedo. Pero no es que no quiero, me gustaría estar más tranquilo, no hago alarde de, me gusta como que, no, o sea, quiero estar más tranquilo, quiero tener más esperanza, me gustaría, me cuesta, digamos, pero bueno, nada, eso. Pero la muerte es un temazo. Ahora, fíjate qué pasa con el tema de la muerte, es como, empezás a pensar mucho en eso y decís, no, mejor no pensar, ¿por qué? Y porque te volvés, perdón que esté con esto, pero te volvés improductivo. Imagínate que estás en el laburo y estás pensando en, uy, mirá, ¿cuánto tiempo me queda para morir? Digamos, claro, anda a rendir después. Estás, digamos, sensibilizado. Ahora, lo humano está más cerca de eso. Digo, todos nacemos para morir, en términos ontológicos. Eso es ser humano. ¿Por qué? Estamos todo el tiempo olvidándonos, ¿no? Es muy fuerte. ¿Quién más se anima? ¿Acá? Sí. Contame. Mira, yo estoy cerca de la muerte y no le tengo miedo. Pero la pregunta, estamos con las preguntas existenciales. ¿Cuál fue la primera? Mi primer preocupación fue a los 7 años, porque no me podía enganchar a mi maestra que estaba muy buena. Es tremendo, porque aparte, gracias, aparte, todo lo que abre la cuestión amorosa, ¿no? Todo lo que abre, digamos, ¿por qué? ¿Por qué el enamoramiento? ¿Qué me pasa? La dependencia, pensar el amor aparte en términos de me preocupa no poder estar con quien quiero, y esa idea de quiero al otro como que el otro me pertenece, pero el otro es un otro. Todo lo que se abre con el amor. De chiquito, bueno, a él le pasó, de chiquito yo no sé si son las preguntas amorosas, salvo, digamos, más, no sé, con mi hermano, yo me acuerdo que era ¿por qué mi mamá tuvo a mi hermano? Y hay yo creo que a mi hermano Mauro esto lo conocen, sí, lo debe haber condicionado que mi vieja, pero yo creo que me mintió mi mamá me dijo que cuando se le empezó a notar la panza, un día yo fui con un cuchillo. Es posible, porque estaba con el Valium, aparte, imagínate, la mezcla. Pero para mí, Mauro después, claro, se dedicó a esto porque estuvo a punto de morir asesinado.
Pero por algo la historia, ponele en todas las mitologías, pero en la bíblica, que por ahí es la que más conocemos, Caín y Abel es una de las historias madres. ¿Por qué? Porque hay algo de la hermandad que se nos juega. Uno es hijo y de repente, ¿qué? ¿Quién es este otro? Si era yo. Es tremendo, ¿no? Y se da en 2 hermanos, en 3, depende de todo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más por acá? Sí, acá el joven. ¿Por qué uno se aburre? Me mataste con eso. ¿Te aburrís mucho? Sí. Yo creo que igual voy a hacer una reivindicación del aburrimiento. Pero nada, para plantear otra lectura. Yo creo que estamos todo el tiempo estimulados, más con las redes, con, ¿viste? El celular. Estás todo el tiempo estimulado. Entonces, el aburrimiento es como, hay una especie de horror al aburrimiento. Entonces ya estás ahí scrolleando de nuevo a ver algo que te saque. Y el aburrimiento es como lo que decía del domingo. Te conecta con algo propio. Que, viste, yo uno de mis hijos, que es el más enfermo con el celular, le digo, te toca aburrirte ahora. A ver qué se te abre, qué te pasa, ¿no? Pero es muy interesante lo que pregunta él, porque el aburrirse, que parece por eso la filosofía trata estos temas, parecen temas como superfluos, pero son claves. Porque el aburrirse realmente nos conecta con algo propio, porque si no uno piensa que tiene que estar todo el tiempo entretenido. ¿Sabes cómo se le dice? En el origen etimológico de entretenimiento, pero lo hago más fácil. Pasatiempo. Estamos todo el tiempo en pasatiempos para que no nos aburramos. ¿Qué es pasatiempo? Que pase el tiempo. Que pase el tiempo y es lo peor, o sea, todo lo contrario a los ratos de los que hablábamos antes, ¿no? En un rato, me tomo un rato también para aburrirme. Eso es como rompes ahí un poco el algoritmo. ¿Quién más? ¿Por acá? ¿Acá? ¿Vos? A mí me dijeron, Dios es lo que la cosa es. Jamás lo entendí. ¿Qué es? ¿Quién te dijo eso? Escuela secundaria religiosa. Pero Dios es lo que la cosa es. Claro, la pregunta es ¿qué es la cosa? Y Dios, claro, la cosa es como, sí. Pero mira cómo te quedó, aparte. Te llevaste catecismo a diciembre, y sí, obvio. ¿Alguien más por acá se anima ahí? A ver, permiso. Primeras preguntas así, de esas que no tienen respuesta, ¿eh? ¿Por qué tenemos que trabajar? Dio en el clavo, ¿no? Porque aparte, vamos a abrir como hicimos con el joven del aburrimiento. ¿Por qué tenemos que trabajar? Uno, aparte es como la pregunta cuando uno está todo el día trabajando, y acá viene lo que quiero agregar, y en el trabajo no te realizás. Porque si te realizases en tu trabajo, bueno, no querrías que la jornada laboral terminara. ¿Por qué? Porque te estás realizando. El problema es que cada vez menos el trabajo tiene que ver con la vocación. Y son muy pocos los que pueden trabajar de lo que lo realizan, ¿no? Yo creo que el punto está ahí. El problema es, ¿por qué tengo que trabajar? Significa, ¿por qué le tengo que destinar la mayor tiempo de la jornada y de mis energías productivas a algo que no tiene que ver conmigo? Ahí sí, es tremendo. Bueno, esas son las preguntas, las preguntas, ¿esa te la hiciste de chiquito? No, ¿sí? Cuando entendiste, o viendo a los padres, yo con mi papá tenía esto de mi papá se iba a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. ¿Dónde está papá? Trabajando. Para mí trabajando se volvió los que secuestraban a mi papá, porque era como trabajando, pero que venga. Gracias. Acá a ver si llega el micrófono. Sí. Sí, yo estaba en La Pampa, en la galería de mi casa, y 7 años, sol, árboles, y me pregunté qué iba a hacer de mi vida. Un poco lo puedo responder hoy, pero me sigo haciendo esa pregunta.
Me encanta. Seguro que la podés... Se fue, ahí está. Seguro que la podés responder hoy, pero me gusta cómo ella abstrajo en ese momento la pregunta. Uno tiene 7 años, mira para adelante y dice, ¿qué va a ser de mi vida? Porque uno, hoy mismo, cualquiera de ustedes se está preguntando por nuestro propio futuro 20 años después, ¿no? Y uno cree... 20 años, wow. Es un montón, pero digo, es esa pregunta cuando sos chico, y ahí en La Pampa, como decía ella, 7 años, mirás para adelante. Hoy nosotros, o sea, al revés, la defiendo a ella en esto. Me parece que esa pregunta es una pregunta más espontánea todavía y como más libre en lo que seguramente ella asoció. Yo hoy me veo de acá 20 años y estoy totalmente encorsetado en mi respuesta, porque, digamos, es como que no hay mucha diversidad. Ya sé lo que me va a pasar. Si llego de acá 20 años, aparte porque estás contando el tiempo que te queda. Bueno, me encantó. Se volvió medio terapia de grupo, pero bien. Bien. Te encantó que se hayan animado. Estas preguntas existenciales, como habrán visto, no tienen respuesta. Tienen bocetos, tienen ensayos, ¿no? El centro de la mesa de Dios, por ejemplo. Y le quedó, y seguimos, y se sigue. ¿Y qué hay después de la muerte? Te lo seguís preguntando. Démosle tiempo. La filosofía es muy inspiradora, nos conecta con otra zona de la existencia, una zona que seguramente nos va a hacer mucho más sensibles y mucho más libres. Muchas gracias a todos.